pero ese ejemplo de generosidad, de visión de futuro, que hace que desde la urgencia que entienden un grupo de amigos del poeta, dispongan a costa de su bolsillo la necesidad de preservar el espacio del poeta y que ese espacio siga, como es hoy, conservando su espíritu. Aquello fue subiendo, se paga la pensión, se compra después más tarde, y un proceso de generosidad mantenida en el tiempo, como digo, es lo que nos permite hoy disfrutar de este espacio maravilloso que es la Casa del Poeta. Un espacio que nuestro común amigo y mantenedor de la casa, Carlos Muñoz de Pablos, dice que es frágil como una ceniza en el aire, y es cierto. Pero esa levedad es la que le da el carácter. Y la segunda mención, que como segoviana de izquierdas me llena de orgullo, es ese homenaje del 59. Muchas gracias por recordarlo. Dicho esto, tengo que dar pie a un bloque, porque esto es un bloque, y un bloque con sorpresa, además, que nos habla de Mauthausen. Permítanme que les cuente una historia personal. En este mismo aula, Juan de Mairena, el año pasado en Collur, creo que fue el primer día del aula, que fuimos rápidamente a poner unas flores y a visitar la tumba, estaba allí un señor con un trocito de bandera republicana. Una bandera republicana en la que estaban escritos nombres, estaban escritos números. Y una bandera republicana en la que estaban escritos los nombres y los números en espejo. Una cosa muy infantil, como yo pregunté, ¿y por qué es esto? Y me dijeron, por seguridad. Imagínense ustedes qué seguridad poner Ortiz al revés y 524 al revés. Es tan evidente. Miren la historia de esa bandera. La historia de esa bandera era una bandera confeccionada por un grupo de españoles en Mauthausen y hecha con forros, con tela de forros. Habían hecho la bandera, habían escrito sus nombres en espejo, por seguridad, y sus números, y la habían año tras año, el padre del portante de la bandera, un hijo de Ortiz, llevaba la bandera en homenaje a la tumba de Machado, porque lo había hecho su padre y era quien, su padre había fallecido y era quien quedaba de los firmantes de esa bandera. Probablemente los episodios de Mauthausen, la existencia de republicanos españoles en este campo, es uno de las vicisitudes del exilio español menos contado. Anoche, en el documental sobre los niños de la guerra, uno veía no solamente a los perdedores, sino a los doblemente perdedores, triplemente perdedores de aquel horror que fue nuestra guerra. Mauthausen también es un espacio para los 3 veces al menos perdedores. Perdieron la guerra, sufrieron el primer exilio en los campos supuestos de acogida y acabaron en Mauthausen.
No son uno ni dos, son en torno a 10.000 españoles que pasaron por los campos, aquí y así, de concentración, sin ningún eufemismo, de Mauthausen. Una asociación amical de Mauthausen es la encargada de tener fresca y viva esta memoria. Son un poco los portantes de esas banderas hechas con esa honestidad y con esa ingenuidad maravillosa de los nombres y los números en espejo. Tenemos la grandísima suerte de tener aquí a Concha Díaz Berzosa, que es la delegada en Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Amical de Mauthausen. Y es la representante, fue de los deportados españoles en el Comité Internacional de Mauthausen, que es donde al final creo que iba a ir a parar, esa era su propuesta, la bandera. Y les decía que somos doblemente afortunados porque no lo encontrarán en programa. Fue una suerte de última hora poder, que además tenemos que agradecer a Jesús Várez, el concejal de Cultura de Soria, que nos acompaña, un documental con el título Boyce, el fotógrafo del infierno. Es una historia, una peripecia personal increíble, un fotógrafo en Mauthausen que logra, que ya es difícil hacer fotos, pero logra lo más difícil, que es sacarlas y que circulen. Y que fue, si no creo que es así, el único español que pudo hacer, digamos, declaración en el juicio de Nuremberg. Como ven, historia increíble y yo creo que prácticamente desconocida, o al menos, si uno cree en la justicia, entiende que poco conocida. Les dejo con Concha y les dejo con ese espíritu de nuestros republicanos triplemente perdedores en Mauthausen. Concha. Bueno, lo primero quería agradecer vuestra invitación a nuestra asociación y felicitaros por la organización, a todas las personas que la hayan hecho posible, ¿no? O sea, bueno, yo lo primero que querría decir es que yo creo que la ignorancia de las condiciones que condujeron a la deportación a un grupo de compatriotas nuestros durante la Segunda Guerra Mundial denota como mínimo, yo creo, 4 carencias que a estas alturas, después de haber pasado más de 70 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, parecen preocupantes, ¿no? Primero, el desconocimiento que sucesivas generaciones de españoles surgidos tras la posguerra y la transición muestran sobre nuestro pasado. Ese desconocimiento es consecuencia de uno de los efectos perversos del franquismo, que traspasa los límites cronológicos de su propia existencia para proyectarse sobre nuestra realidad, extendiendo una contaminación amnésica sobre la memoria colectiva y sobre las raíces de la lucha por la democracia en nuestro país. Segundo, el insuficiente reconocimiento institucional hacia las víctimas del nazismo pone de manifiesto las mismas contradicciones que ha tenido la falta de reconocimiento del resto de las víctimas de la dictadura, a pesar de existir una ley de memoria histórica que tendría que haber sido más ambiciosa en sus planteamientos y más efectiva en su puesta en funcionamiento. Tercero, el intento falsario de presentar la deportación de los españoles como un inevitable acto colateral de la expansión del nazismo que atrapó a aquellos desgraciados, convirtiéndolos en unas víctimas casuales de la Segunda Guerra Mundial. Este análisis perverso les despoja de su condición de luchadores antifascistas
que explica el origen de su deportación a los campos nazis. Y por último, la falta de divulgación de la memoria colectiva de la deportación republicana en el contexto político, social, cultural y educativo de nuestra sociedad. No solo en base a su internamiento en los campos, con el trágico desenlace de muerte o supervivencia, sino también por el conocimiento de la lección de sufrimiento de vidas truncadas, familias separadas, años de silencio, paraderos desconocidos. Su internamiento en los campos nazis es incomprensible sin tomar como punto de partida la Guerra de España, el duro éxodo de centenares de miles de republicanos y la implicación de la dictadura franquista con el régimen nazi. Además, conformaron un colectivo nacional homogéneo, desde el punto de vista político, el antifascismo, con un pasado común de lucha y de exilio. Su estancia en los campos nazis, y especialmente en el de Mauthausen, fue larguísima, y en ellos, además, jugaron un papel pionero en la resistencia clandestina de los campos. También hay que conocer la aportación de los republicanos españoles por su participación en los ejércitos aliados en la victoria contra el nazismo. Todas estas características que han contribuido a forjar su memoria colectiva y que forman parte de nuestro bagaje cultural, en la medida en que ningún ciudadano nace en el vacío, sino que se desarrolla y se socializa en un devenir histórico, en un pasado de larga duración. Porque hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. Los republicanos deportados a los campos de concentración nazis lo fueron por su condición de luchadores antifascistas. Su lucha estuvo guiada por la defensa de los valores de la libertad, la igualdad y la justicia social. Primero como combatientes frente al golpe de Estado de julio de 1936. Luego como exiliados en una Francia que no los recibió como merecían. Su desdichada suerte, por tanto, no fue fruto del azar ni consecuencia de un conflicto ajeno al que se dirimió en territorio español. Esto no sé cómo pasa por aquí. Alrededor de 9.400 republicanos están identificados, porque una cosa es los que creemos que fueron, pero más o menos identificados, tenemos alrededor de 9.400 deportados a todos los campos nazis. Bueno, yo no voy a contar aquí lo que pasó en la Guerra de España, pero sí que voy a decir que el trágico desenlace de la Batalla del Ebro, sabéis que fue de julio a noviembre del 38, significó el principio del fin. El 26 de enero del 39, las tropas franquistas conquistaban Barcelona y en los pocos días alcanzaba la frontera. El miedo a la feroz represión que estaban ejerciendo las tropas franquistas determinó el gran éxodo, tanto de enero como de principios de febrero del 39, hacia Francia. No solo de las tropas republicanas, sino también de la población civil a la que se sumaron distintas personas que estaban ubicadas en Cataluña porque el territorio ya había sido ocupado por las tropas franquistas. En pocas semanas cruzaron la frontera alrededor de 500.000 personas, 220.000 hombres del ejército republicano, 170.000 mujeres, niños y ancianos, 40.000 hombres civiles válidos y alrededor de 10.000 heridos. Es reconocido el recibimiento dispensado por las autoridades francesas durante estos meses, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay dos hechos que son imperdonables. Primero, fueron separados las mujeres de los hombres. A las mujeres se las trasladó a albergues o a centros de acogida en el interior de Francia, dispersadas por todo el territorio. Y los militares y los políticos destacados fueron fichados por la policía francesa. Estos dos hechos, aparte de los centros de meterlos en los campos, estos dos hechos para mí son imperdonables porque tuvieron sus consecuencias, como más tarde explicaré, ¿no?
Los hombres fueron, cuando iban cruzando la frontera, se habilitaron estos campos, que ya habéis hablado ya de ellos, ¿no? Eran campos improvisados, realmente eran arenales, ¿no? Los más famosos fueron los de Argelés, Barcarès y San Ciprián. Alrededor en diciembre de 1939 había alrededor de 80.000 hombres y en junio de 1940 había 140.000 hombres en estos campos, ¿no? De estas personas, en abril de 1939 ya habían fallecido 15.000 personas. Lo quiero decir por las dimensiones de la tragedia que fueron aquellos arenales, ¿no? O sea, ahora alguien lo ha dicho también, que vemos playas maravillosas. Para buscar el monumento que hay de los republicanos hay que casi... Pero bueno, estas eran las condiciones, ¿no? Esta situación siempre se ha interpretado como una estrategia de Francia para que los españoles, para empujar a los republicanos a regresar a España, ¿no? Porque sabéis que el gobierno francés y el gobierno de Gran Bretaña reconocieron al régimen franquista el 27 de enero del 39, que no había terminado todavía la guerra, ¿vale? Bueno, esto se calcula que más o menos era una estrategia añadido a las campañas de retornos que estaban haciendo constantemente en los campos para quitarse este problema del medio, ¿no? ¿De acuerdo? Otro tema fue que... Otro tema que preocupaba en Francia era utilizar esa mano de obra para, de alguna forma, rentabilizarla, ¿no? El reclutamiento, porque ya de alguna forma estamos hablando de abril, mayo, junio del 39, se estaba preparando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se sabía que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Fue una cosa que nos pilló desprevenidos a nadie, ¿no? Entonces, en realidad el gobierno francés dio varias opciones a los republicanos, concretamente alistarse en las compañías de trabajadores, en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros o en la legión extranjera. En 1939, aunque el alistamiento no fue masivo, ya se formaron compañías de trabajadores tanto en Argelés como en Gurs, ¿no? Por tanto, más o menos en esa situación, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, los republicanos están mayoritariamente en los campos, en los arenales, algunos están alistados en compañías de trabajadores, algunas familias consiguen agruparse gracias a que las mujeres consiguen trabajo y reclaman a sus hombres que están en los arenales, y muchos hombres consiguen trabajos específicos trabajando con patronos particulares que no tenían derecho a pagarles nada, ni simplemente dándoles la alimentación. Y la otra opción que tenía era regresar a España. Durante ese tiempo hubo unas campañas, también por parte de Franco, para que regresaran, porque todos aquellos que sabéis que decían que no tenían delitos de sangre, no les iba a pasar nada. Eso fue una promesa incumplida, porque sabemos que muchas de esas personas luego sufrieron encarcelamientos y fusilamientos, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué pasaba en Francia? Pues que aparte de eso había opositores políticos de todos los países europeos que ya estaba dominando Alemania, en este caso el régimen nazi, que no solamente era Alemania, sino que era ya Austria, que ya eran los Sudetes checos, etcétera. O sea, ya estaban opositores políticos, ya estaban refugiándose en Francia. Había refugiados judíos de todas esas poblaciones, de todos esos países, que ya eran apátridas, y había antiguos combatientes de las brigadas internacionales que habían luchado en la Guerra de España, que no podían regresar a sus países de origen porque habían sido ocupados por el régimen nazi. Para daros una idea, en 1939, en Francia había más de 150.000 judíos extranjeros. En esta confusa situación, Francia era un caos, podríamos decirlo, se declara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, realmente el 2 de septiembre Francia declara la guerra a Alemania, ¿no?
Entonces ahí empieza la orden tajante en los campos de refugiados de que se alisten, el alistamiento de los republicanos, y se alistaron alrededor de unos 50.000 republicanos, ¿no?, en ese momento de que se declara la guerra. Y 6.000 van a formar parte de lo que son los regimientos de marcha de los voluntarios extranjeros. El número de refugiados en diciembre del 39 baja significativamente a 140.000 en los campos. La otra presión es que regresen a España, ¿no? Muchos de ellos también optan por ella y se estima que alrededor de unos 50.000 regresaron a España. La otra presión es alistarse a todos los refugiados políticos del resto de Europa para que también se alisten en el ejército francés. Y el otro efecto, la otra política que tiene el régimen francés es confinar a todos los opositores que no se habían alistado, que todos los opositores extranjeros, que eran comunistas, judíos, alemanes, austriacos, en los campos de concentración del sur que ya habían sido vaciados por los españoles, ¿vale? En diciembre del 39 hay alrededor de 17.000 opositores alemanes políticos encerrados en esos campos. Muchos españoles todavía no habían salido, o sea, había una mezcla, un cruce de caminos entre todos los opositores antifascistas de Europa, ¿no? Sabéis que en mayo del 40 los alemanes invaden Francia y todo lo que se produjo es una gran dispersión de todas las compañías de trabajadores, y los españoles volvieron a ver las escenas de lo que fue la población civil inundando las carreteras, huyendo en direcciones desconocidas, etc., ¿no? En pocas semanas los alemanes se hacen con el control del país y el 14 de junio los nazis entran en París. Quisiera aquí recordar, porque yo creo que es otro de los actos más también indignos de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, es que varias de las compañías de trabajadores confluyeron durante los últimos días de mayo del 40 en las playas de Dunkerque, asistiendo al espectáculo de lo que fue los bombardeos de la aviación alemana e italiana contra las tropas francesa e inglesa. La retirada de 300.000 hombres, la mayor parte ingleses, que es lo que se denominó la Operación Dínamo, fue culminada con el embarque de todas esas tropas en barcos camino de Gran Bretaña. A los españoles no se les permitió el embarque, ¿vale?, y fueron abandonados a su suerte en aquellas playas. La mayoría fueron detenidos por los alemanes. Se calcula que alrededor de 5.000 españoles pertenecientes a las compañías de trabajadores y a los regimientos de marcha murieron durante la invasión, ¿vale? El armisticio entre Francia y Alemania, el 22 de junio del 40, lo que provoca es que alrededor de unos 10.000 republicanos que habían sido detenidos por la Wehrmacht, primero son instalados en los campos de prisioneros de guerra, que en territorio francés se llamaron los Fronestallac, y luego, que eso fue momentáneamente, y luego iban a ser conducidos a los Stalag, ya en territorio del Tercer Reich. A las pocas semanas, el régimen francés, el régimen de Vichy ya, no reconoció a estos españoles, que eran combatientes militares, no los reconoció como prisioneros de guerra. Y entonces, con la complicidad de la dictadura franquista, a la que preguntaron qué hacían con aquellos españoles, al fin y al cabo Franco era aliado de Hitler, con la complicidad se catalogó al colectivo republicano detenido como enemigos políticos del Tercer Reich. En la estructura represiva del régimen nazi, la Gestapo era la encargada de buscar a los enemigos políticos. Y fue la Gestapo la que buscó por los Fronestallac y los Stalag
a estos hombres españoles, a estos republicanos españoles, ayudados por esas listas que la policía francesa dio de todos los políticos y de todos los militares destacados que había cogido en enero y en febrero del 39. Porque realmente la Gestapo, por mucha Gestapo que fuera, no podía haber llegado a conseguir que desde el 22 de junio del 40, que se firma el armisticio, el primer convoy que sale a Mauthausen es el 6 de agosto del 40. No habían pasado poco más de un mes, ¿de acuerdo? Eso fue gracias a las listas que proporcionó la policía francesa. El otro efecto, con respecto a los republicanos, es que 84.000 republicanos que estaban en las compañías de trabajadores, pero que ya estaban en la zona que se consideraba la zona libre, fueron desmantelados, las compañías de trabajadores, y vueltos a conducir a los campos del sur, ¿de acuerdo? Que ya habían conocido en el 39. Allí volvieron a coincidir con los que no habían salido, con los opositores alemanes y el resto de europeos que los habían deportado, y vuelven a entrarse allí, ¿no? Francia enseguida va a tomar una medida, y es, con respecto a los republicanos, es de alguna forma como 5 puntos importantes, ¿no? Primero, hace un acuerdo con México para facilitar la salida hacia ese país. Luego, los que estaban alistados en las compañías de trabajadores, ellos crean unos grupos de trabajadores extranjeros, los GTEs, que es lo que les obligan a alistarse a esos mismos militares, los vuelven a alistar en esos grupos. Prácticamente ahí, en esos grupos de las GTEs, ya en territorio, en lo que se llamó la zona libre, es donde se gesta realmente la resistencia francesa. Porque el primer maquis francés se crea por franceses y españoles en enero de 1942. ¿Vale? La otra política es que la gente que esté por ahí desperdigada, que regule su situación mediante un contrato de trabajo. Eso permite que haya reagrupamientos de familias y que se monten centros de acogidas, que ya veremos que tendrán otro efecto también importante en la deportación, ¿no? Esos círculos de españoles que tenían permiso de trabajo eran vigilados constantemente por la Gestapo, y de alguna forma también constantemente fueron objeto de redadas y de detenciones, ¿no? Eso también va a ser un grupo que va a sufrir la deportación. Luego, por otra parte, también forzaban la repatriación a España de personas que no eran válidas para el trabajo o para el ejército. Y la otra política que es ayudada por la Gestapo y por la policía franquista, detener a dirigentes o a miembros políticos destacados, ¿no? Todo eso es conocido, la detención de Luis Companys, le entrega a las autoridades, ¿no? O a Azaña no le detuvieron porque se murió la noche anterior, pero la preparación de la detención estaba hecha, ¿no? Todo eso fue con connivencia de la policía francesa, la policía de Vichy, la policía franquista y la policía y la Gestapo, ¿no? El último recurso que tenían los republicanos es pasar a la clandestinidad, y muchos pasaron a la clandestinidad. Esto es otro de los focos. También ellos ya venían de una lucha de 3 años en España, venían de una lucha en Francia, cuando tenían experiencia, y muchos participaron también en lo que se montaron las redes de evasión, las famosas redes de evasión que pasaban a través de España, principalmente aliados o gente refugiada, ¿no? Los itinerarios de los republicanos hacia los campos nazis fueron de 4 puntos. Primero, desde los campos de prisioneros, que son los Front Stalag y los Stalag, ¿no? Que, como ya he dicho, fueron prácticamente cogidos por la Gestapo. El itinerario de estas personas fue muy diferente. La mayoría fueron deportados en el 40-41. Su movilidad dentro de lo que son los Front Stalag y los Stalag también es muy aleatoria.
no se sabe por qué mucha gente no pasó nada más que por uno, mientras que hay gente que pasó por 5 o 6 Stalag. Pero lo que sí sabemos es que se deportó a españoles desde 30 Stalag. Siempre la deportación consideramos que es desde el último Stalag al que va a Mauthausen, ¿de acuerdo? Puede haber pasado por anteriores, pero eso es otro camino que habría que recorrer, ¿no? Todos estos señores que los cogieron, que los cogieron durante la invasión y que eran realmente prisioneros de guerra, llegaron a Mauthausen porque no los reconocieron con el triángulo azul de apátrida, ¿no? Y con la S encima de Spanier, ¿de acuerdo? La otra vía de deportación fueron los campos de refugiados o los centros de acogida, ¿no?, en Francia. Uno de ellos es el famoso convoy de Angulema, que fue también en agosto del 40, que me supongo que muchos habéis visto el documental de Monsieur Armengol, que es el convoy de los 927. Allí, el día 20 de agosto, la Gestapo rodea el campo de acogida, coge a 927 personas, mujeres, hombres, niños y ancianos, y los meten en un tren, con un destino desconocido, ¿vale? El día 24 de agosto llegan a Mauthausen. En Mauthausen, el comandante, que hubo único comandante en Mauthausen, el comandante Zierich, se queda anonadado, porque él era un campo de hombres. Entonces, después de estar 4 horas, manda bajar a los hombres y a los jóvenes mayores de 13 años. Y a las mujeres y a los niños los deja en el tren. Ese tren llegó a Irún el 1 de septiembre de 1940 y fue entregado a las autoridades franquistas. Las mujeres fueron revisados sus expedientes y las que no tenían avales fueron de alguna forma trasladadas a sus lugares de origen, no a sus lugares donde vivían, ¿de acuerdo?, sino a sus lugares de origen. Estos hombres que fueron capturados en los campos de refugiados también entran en Mauthausen con el triángulo azul de apátrida y con la S. La otra vía de deportación fueron ya durante la época de lo que fue la resistencia principalmente francesa y por redadas o por capturas, ¿no? Fue a partir del año 1942 y estas personas van a dispersarse por todos los campos de concentración de todo lo que había en el Tercer Reich, pero también llegan algunos a Mauthausen, pero todos van a ser deportados ya con el triángulo rojo de políticos, de presos políticos. Y con la S encima, ¿no? O sea, la S siempre, las identificaciones eran un triángulo que clasificaba al grupo y luego la nacionalidad era la letra, ¿de acuerdo? Y luego hay otro grupo que también fueron deportados y es muy desconocido, hay poca investigación sobre ello, es sobre todo aquellos que trabajaron en los centros de trabajo forzados. Sabéis que en Francia pronto se estableció lo que fue el servicio de trabajo obligatorio y entonces los alemanes trasladaban a esas personas a fábricas o a empresas del Tercer Reich para el trabajo forzado. Las condiciones de traslado a esos centros de trabajo, a esas fábricas, eran las mismas que las condiciones de trabajo, que las condiciones de traslado a los campos de concentración. Y las condiciones de trabajo eran de trabajo esclavo, ¿de acuerdo? Esto fue una de las grandes organizaciones que se crearon en 1933 por un ingeniero alemán, Fritz Todt, que se llamó la organización Todt, que abarcó a todas las empresas públicas y privadas que eran de interés estratégico para el Tercer Reich. Se calcula que 1,5 millones de personas de toda Europa trabajaron para esta organización. Y los últimos estudios de investigadores se calcula que hubo alrededor de 60.000 republicanos que trabajaron para esta organización, ¿vale? Hay que reconocer que lo que pasó con estas personas, bueno, estas personas fueron deportadas por muchas razones, principalmente porque hicieron actos de proselitismo, estoy hablando de los republicanos, y porque hicieron actos de sabotaje, ¿no?
Hubo 3 grandes destinos con respecto a los deportados españoles, que fue la base submarina del Orient, todo el muro del Atlántico que se van a encontrar los aliados en junio del 44, que eran 3.500 kilómetros de fortificaciones, búnkeres, nidos de ametralladoras, no sé qué. Todas estas personas que trabajaron para la organización TOP, cuando terminó la guerra, no se les equiparó a las personas que fueron deportadas a los campos. No pudieron conseguir lo que fue el carné de deportado, que fue una base para pagar indemnizaciones, pagar ayudas y pagar pensiones, ¿no? Esto es yo creo que es algo que queda todavía pendiente a la Europa actual, de reconocer cuál fue, porque penaron en muchos casos en las mismas condiciones que la gente que estuvo en los campos de concentración. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto un texto de lo que fue un traslado de una persona, es Edmund Jimeno, uno de los fundadores de la Amical, de lo que fue el traslado de un campo, en este caso de Compiègne, a Buchenwald, ¿no? A él le trasladaron porque pertenecía a la resistencia en enero del 44, ¿no? Pues nos pusieron desnudos en un vagón, completamente cerrados, estuvimos allí 5 días. Aquello era un establo humano, sucios, desnudos, no podíamos sentarnos, defecábamos y el vagón se llenaba del olor de nuestros excrementos. Recuerdo que paramos en una estación muy grande, nos dieron una especie de sopa que era agua y la porquería iba creciendo. La gente gritaba y enloquecía. De vez en cuando los SS abrían el vagón de par en par y dispersaban y disparaban para hacernos callar. Yo me escondía para no mirar. Este era un niño de 17 años, ¿no? Algunos rezaban. Perdimos la noción del tiempo, de la situación, de todo. Cuando llegamos a Buchenwald, nuestro transporte estaba lleno de muertos, de locos, de heridos, y todos teníamos llagas en la cara, en los ojos. Estas son las condiciones de traslado que eran comunes a todo el mundo, ¿no? Hay que recordar que cuando hablamos de deportación de personas identificadas es cuando entran en el campo. Si ha muerto durante el trayecto, aunque haya sido deportado de un Stalag y no ha entrado en el campo de Mauthausen o de otro campo, no se le puede contabilizar, ¿de acuerdo? Porque no sabemos si se escapó del tren, si murió, etcétera, ¿no? O sea que cuando hablamos de 9.400 personas identificadas es que han sido registradas y entradas vivas en el campo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os he puesto un poco cómo era la categorización del régimen nazi. Todos estos eran los triángulos asociales, era marrón, etcétera, negro, etcétera, todos tal. Entonces, para que un poco es la deshumanización, ¿no? O sea, todo esto iba acompañado, aparte de estos triángulos, iban acompañados por un número de matrícula, ¿de acuerdo? Que es la que llevaban los prisioneros durante el tiempo, ¿no? Y ahora esto es un poco el mapa de lo que fue el campo de Mauthausen dentro del territorio austriaco, porque fue el 6º campo que se construyó en el territorio del Tercer Reich, el primero en Austria y el último que se liberó, ¿de acuerdo? Entonces, Mauthausen, que es una de las 2 flechitas rojas que veis, no sé si la veis muy claro, porque señala la otra, la de Gusen, porque para los republicanos fue también un subcampo importante, era una red, más o menos, de como alrededor de 100 campos o comandos, de muy variada distribución. Unos eran grandes, con mucha gente, otros eran comandos muy pequeños, otros tenían estructura prácticamente de campo, otros eran simplemente apoyo a las barcazas a llevar piedras, o sea, pero hubo alrededor de 100 alrededor de lo que es el campo principal de Mauthausen. La ubicación, la utilización fue principalmente represivo y económico, ¿no? O sea, que principalmente se instaló allí porque había 3 canteras. El campo se construyó con la piedra de esas canteras. El campo es una fortaleza, es la fortaleza que veis.
Y no solamente esa piedra sirvió para el campo, sino que sirvió para Linz, para pavimentar las calles de Linz, para construir edificios y para incluso Viena, y se exportaba esa piedra al Tercer Reich. Es uno de los granitos más importantes que hay en Europa, ¿no? Se creó en abril del 39, o sea, casi un año. Sabéis que en marzo del 38 Austria se anexiona a Alemania, se creó casi un año después. Hubo alrededor de 200.000 deportados, y cuando hablamos de estas cifras siempre hablamos de registrados, ¿de acuerdo? Hubo alrededor de 125.000 murieron, y alrededor de 8.000 republicanos estuvieron en este campo, de los 10.000. Y solo salieron vivos 2.194. Esa cifra se conoce porque a lo largo, la trayectoria de los republicanos en el campo, ellos llegaron en el 40, durante el 40 y el 41 fueron la llegada masiva de los 8.000. En el año 42, cuando empiezan a llegar prisioneros de guerra soviéticos, el foco de la represión se desvía hacia los prisioneros de guerra soviéticos, y los españoles quedan en un segundo plano, ¿no? Al principio ellos fueron el foco de la represión. Por eso el 60% de los republicanos mueren en el invierno del 41 al 42, ¿de acuerdo? Ese cambio de foco de la represión permitió que los españoles ocuparan determinados puestos que eran considerados privilegios dentro del campo. Eran barberos, eran cocineros, estaban en lo que era la administración del campo. Hubo un tercer secretario, que por eso conocemos la cifra de 2.194 vivos. Estaban en el servicio de identificación, entre ellos Paco Boix, etcétera, ¿no? O sea, consiguieron puestos. Además, los españoles, debido quizá a la arrogancia o a la temeridad, porque no podemos, yo creo que también hay que interpretarlo como una cierta temeridad, desafiaron bastante al régimen, a los jefes del campo, ¿no? O sea, se conocen de 2 casos en todos los campos de concentración que hayan pedido el primer muerto español en Mauthausen fue en agosto del 40, y un compañero le pidió al comandante McMayer, que era el segundo de Zierich, que querían hacer un minuto de silencio. McMayer se quedó pasmado. O sea, no podía creerse que alguien se dirigiera a él para pedir eso. Él iba acompañado siempre de un perro que achuchaba a todo el mundo, ¿vale? Pero lo consintió, y fue el primer acto en un campo de concentración de un minuto de silencio por un compañero asesinado, ¿no? Por otra parte, lo respetaba bastante al grupo de republicanos, porque normalmente tenían oficios. Para eso, para la construcción del campo fue muy importante. Eran muy disciplinados, porque venían ya de una guerra y tenían una tal. Y luego también, por parte del grupo de españoles, que casi todos tenían una ideología política determinada, y se concentraron mucha gente que había pertenecido al Partido Comunista, etcétera, lo que querían de alguna forma es sobrevivir. Y para sobrevivir ellos pensaban que habían que hacer 2 cosas. De alguna forma ocupar los puestos que tenían los prisioneros comunes, que eran los delincuentes comunes, que eran puestos privilegiados, ocupar esos puestos para poder ayudar al resto de sus compañeros. Y la única forma de ocupar esos puestos era, de alguna forma, hacerse valer delante de los jefes los jefes del campo. Les costó muy caro, porque el 60% de ellos murió, ¿de acuerdo? Pero los que consiguieron puestos que fueron claves para la organización clandestina del campo. Bueno, aquí os he puesto una cantera. Esta es una foto de las SS, porque todas las fotos que luego ya hablaré, las fotos que robó Paco Boix fue un engranaje, ¿no?, de mucha gente, ¿no?, que participó. Eran fotos, las fotos las hacían las SS para reportar a sus jefes de que el trabajo se hacía, ¿de acuerdo? Esta es la cantera que
es una foto real de las SS de su momento de sus explotaciones, ¿no? Aquí esta es una escalera, porque el campo está en un alto, la cantera está aquí abajo, y esa escalera es la que construyeron. Cuando llegaron los españoles no estaba hecha, y los españoles prácticamente, vamos, se habla también de la escalera de los españoles porque mayoritariamente la construyeron ellos. Ahora, tal como estaba aquí en la foto, era una rampa en la que los prisioneros, si te das cuenta, subían como una especie de mochilita en el que les ponían una piedra, ¿no? Para subir las piedras al campo central, ¿de acuerdo? Bueno, esto aquí os he puesto un poco cuáles eran realmente la muerte allí no se puso la cámara de gas hasta 1942. La cámara de gas es muy pequeña, o sea, realmente las muertes allí fueron principalmente por agotamiento, o sea, agotamiento y castigos, ¿no? Castigos de palizas, de las SS o de los perros, etcétera, ¿no? Hay estos instrumentos de tortura, que estos están conservados en los memoriales actualmente, ¿no? Y luego la cámara de gas, pero ya os digo que es muy pequeña, solamente se utilizaba en casos muy, muy extremos, ¿no? Lo que sí se hizo es experimentos médicos, ¿no? Dentro de la política del gobierno nazi de diferenciar cada campo para una especialidad, a Mauthausen le tocó la experimentación con la alimentación, principalmente para la gente que estaba en el frente, ¿vale? Entonces les daban papillas. Eso es un tema que también se está investigando porque no se sabe muchas veces qué es lo que dieron, ¿no? Pero les daban papillas, etcétera, pero eran principalmente, a Mauthausen le tocó la parte de que fue la alimentación, ¿vale? Bueno, las cámaras de gas, el crematorio sí que fue creado antes porque aunque no hubiera cámara de gas, la gente moría y había que hacerla desaparecer, ¿de acuerdo? Aquí he puesto una foto. Sí, aquí he puesto ya una foto de Gusen para que os deis cuenta de cómo es el campo de tal, ¿no? Y un poco el tanto por ciento de las muertes, ¿no? Y las fábricas que Gusen, de la organización TOD, las fábricas que trabajaron, que fueron la Daimler y la BMW y la Messerschmitt. Esto es un registro oficial en el que 18 de los 44 incinerados eran españoles, ¿de acuerdo? Otra parte también fue el castillo de Harheim, que mientras no hubo cámara de crematorio en Mauthausen, en Harheim se les quemaba, fue uno de los centros de eutanasia del Tercer Reich, y murieron 456 asesinados, ¿no? Estos son otros campos que llegaron los españoles, y esta es la liberación. Quiero deciros que la liberación, del 2 al 3 de mayo, desaparecen las SS y aparece la policía y los bomberos de Viena. En esta foto veis que este señor que está delante, a la izquierda, esto es de la policía de Viena. Entonces, aprovecha el comité internacional que se había montado en el campo y empieza a desmantelar lo que es las insignias del campo y a tomar las armas y el control de los alimentos, ¿no? El caos era tremendo, o sea, cualquiera que hemos oído era tremendo, ¿de acuerdo? Aquí hay un grupo de españoles que escogen las armas para, primero, defender, esto es la muralla de Mauthausen, para que los nazis estaban alrededor, y en todo caso patrullar por los alrededores. Y esto es cuando llega el 5 de mayo ya un tanque norteamericano, ¿no? Con la famosa pancarta de los españoles, ¿no? Bueno, aquí os he puesto que es Paco Boix, sacó los negativos, pero los sacó a través de un grupo de jóvenes que iban al pueblo a trabajar todos los días, y fue esta señora, la que está a la izquierda, Anna Pointner, que era una austriaca, bueno, una demócrata austriaca, que sin saber lo que era escondió los negativos, ¿no? Bueno, estos son fotos de Mauthausen cuando fueron liberados por los... Esta es también una foto, el 30% de los supervivientes murió durante el año siguiente a la liberación. Esto es al fondo veis la fortaleza de Mauthausen, y esto es lo que se encontraron en el campo de los prisioneros soviéticos, ¿no? Que fue una auténtica masacre, porque los dejaban morir de hambre, ¿vale? Bueno, este es el juramento del Nunca Más.
que se hicieron en todos los campos de liberación. Pero lo que les pasó a los españoles, eso ya fue el remate de la fiesta, es que fue el último grupo que abandonó el campo porque ningún país lo quería. Entraron siendo apátridas y siguieron siendo apátridas, a pesar de que les acogieron en Francia gracias a la labor del Partido Comunista francés presionado por los comunistas españoles, ¿no? Otra parte del desengaño fue la tolerancia de los aliados con la dictadura franquista. Siguieron teniendo el compromiso que habían hecho en el juramento de nunca más. Fueron testigos en juicios, en muchos juicios, no solamente Paco Boix fue en Nuremberg, pero muchos participaron en juicios y también muchas mujeres republicanas. Sufrieron otro segundo largo exilio, muchos en el exterior, pero muchos también en el interior, sobre todo los que regresaron. Pero siempre todos ellos tuvieron el compromiso en la transmisión del testimonio, sobre todo para prevenir y para denunciar, ¿no? Para eso crearon las asociaciones, las amicales. Unos que regresaron a España en el 62 las crearon clandestinamente en España, se legalizó en el 78. Pero en Francia y en Alemania y en Austria, etcétera, crearon amicales en toda Europa. Y su principalmente es denunciar todo este tipo de actitudes, ¿vale? Actitudes nazis, no es que sean neonazis, son nazis y fascistas, como pasa en España o pasa en otros países de Europa. Porque en España todavía queda un tema pendiente, y es que el resto de los países europeos han reconocido a esos deportados como jurídicamente, les han dado indemnizaciones. En España todavía no se ha reconocido a esos deportados. En España no se conoce desde el punto de vista educativo, no se enseña en las escuelas que hubo deportados a los campos nazis, no se enseña que hubo republicanos que estuvieron luchando con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se siguen, en toda Europa, se siguen legalizando partidos nazis. O sea, todo esto que de alguna forma sufrimos los deportados, que sufrieron los deportados españoles, que son agravios más generales a las víctimas franquistas, pero que desde el punto de vista específico de su deportación no ha sido reconocido. Francia pidió perdón por la deportación, Alemania pidió perdón. ¿Por qué no puede pedir perdón España con un pasado parecido al suyo? Porque Francia no es que tenga un pasado intachable, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso todavía queda pendiente en España. Y bueno, ya creo que no es ya de justicia, porque ya no viven prácticamente ningún deportado, pero yo creo que es de justicia volver a recordarles, volver a recuperar el espíritu de su rebeldía, que lucharon contra ejércitos que parecían invencibles, que su lucha les llevó al exilio, a las prisiones, a la tortura, a la deportación, a la muerte, pero que hoy todos somos deudores suyos. Por tanto, démosles las gracias.